me llamo Jene Parker. Tenía 34 años cuando mi propia madre convirtió mi cena de cumpleaños en una ejecución pública. No fue con un cuchillo. No hubo sangre. Lo hizo con una pluma plateada, una carpeta sellada y una sola frase que me dejó claro cuánto valía yo para las personas sentadas alrededor de esa mesa. Fírmalo, Jene. Esta misma noche. El silencio cayó tan rápido sobre el comedor que pude escuchar el hielo romperse dentro del vaso de alguien. Bajé la mirada hacia el documento que tenía enfrente. Era grueso, lleno de términos legales y marcado con pequeñas pestañas amarillas señalando todos los lugares donde debía firmar. Ni siquiera me habían permitido leerlo. No me habían permitido hacer preguntas. Simplemente esperaban que obedeciera, sonriera y fingiera que todo aquello era una muestra de amor. ¿Qué es esto?, pregunté. La expresión de mi madre no cambió ni un poco. Pero cuando respondió, su voz salió tan fría que parecía capaz de cortar el aire. Es para proteger a la familia. Y en ese instante entendí algo. Si estaba protegiendo a la familia, entonces definitivamente no me estaba protegiendo a mí. Intenté tomar la primera página para leerla, pero ella puso la mano encima de golpe. No lo suficientemente fuerte para dejarme un moretón. Solo lo suficientemente fuerte para humillarme frente a todos. Siempre ha sido difícil, dijo con desprecio. Siempre tan malagradecida. Siempre creyendo que eres más inteligente que los demás. Miré alrededor de la mesa. Esperé que alguien dijera algo. Que alguien me defendiera. Que al menos una persona preguntara qué estaba pasando. Pero nadie abrió la boca. Nadie. Mis tíos evitaron mirarme. Mis primos bajaron la vista. Mi hermano permaneció inmóvil, como si aquello no tuviera nada que ver con él. Y mi padre simplemente se quedó sentado en silencio. Entonces mi madre se puso de pie. Señaló la puerta principal. Y gritó: «Lárgate de esta casa». Las palabras resonaron por todo el comedor. Y lo peor no fue escucharla. Lo peor fue ver que toda la familia estaba de acuerdo. Nadie parpadeó. Nadie protestó. Nadie se levantó para seguirme. Nadie intentó detenerme. Y yo tampoco lloré. No les rogué. No les supliqué que me escucharan. Simplemente tomé mi abrigo, dejé atrás el pastel de cumpleaños que ni siquiera había probado y caminé hacia la salida. Paso a paso. Sola. Porque en ese momento entendí una verdad aterradora. La familia a la que había dedicado toda mi vida acababa de mostrarme exactamente el lugar que ocupaba en ella. Ella eligió esa noche porque estaba convencida de que yo no tenía a dónde ir. Pero antes de contarles lo que dijo después y todo lo que ocurrió cuando salí de esa casa, quiero saber algo. ¿Qué hora es donde ustedes están en este momento? ¿Y desde qué lugar me están viendo? Tengo curiosidad por saber hasta dónde va a llegar esta historia. Me quedé sentada en mi auto justo afuera de los portones durante exactamente 7 minutos. Lo sé porque no dejé de mirar el reloj del tablero mientras cambiaba de las 9:42 a las 9:49. Mientras tanto, la casa detrás de mí seguía iluminada como si nada hubiera pasado. Como si no acabaran de expulsar a una hija de su propia fiesta de cumpleaños. A través de las ventanas todavía podía ver sombras moviéndose por el comedor. Seguramente estaban susurrando. Tal vez alguien se estaba riendo con nerviosismo. Tal vez ya estaban retirando el pastel de la mesa. Borrándome de la noche como si yo hubiera sido una simple mancha. La antigua Jene habría manejado hasta un hotel. Se habría quedado despierta hasta el amanecer repasando cada insulto una y otra vez. La antigua Jene habría escrito un mensaje larguísimo preguntándole a su madre por qué la odiaba tanto. Pero la mujer que estaba sentada dentro de ese automóvil ya no era esa Jene. Esa mujer llevaba años preparándose para una noche que nunca quiso creer que llegaría. No estaba en bancarrota. No estaba indefensa. Y definitivamente no era la hija confundida y vulnerable que ellos creían poder arrinconar. Durante 11 años había trabajado como perito forense marítima. Era el tipo de especialista al que las compañías de seguros llamaban cuando desaparecía un yate. Cuando un barco de carga se incendiaba. Cuando un muelle colapsaba.
O cuando algún multimillonario intentaba mentir sobre el verdadero valor de sus bienes. Mi trabajo consistía en descubrir la verdad cuando todos los demás intentaban esconderla. Sabía rastrear propiedades ocultas detrás de empresas fantasma. Sabía seguir el dinero. Sabía leer contratos diseñados para atrapar personas y encontrar exactamente dónde estaba la trampa. Y 3 meses antes de aquella cena, había vendido mi participación minoritaria en una empresa de software especializada en gestión de riesgos marítimos. Una compañía que yo misma había ayudado a construir durante años. Lo había hecho discretamente, utilizando otra sociedad como intermediaria. Nadie de mi familia lo sabía. De hecho, ellos pensaban que yo tenía un pequeño trabajo de consultoría sin mucha importancia. Creían que apenas ganaba para vivir. Creían que yo era la hija rara de la familia. La que nunca entendió los negocios. La que siempre estaba sola. La que necesitaba orientación. Lo que no sabían era que llevaba años observándolos con la misma atención con la que observaba mis investigaciones. Y aquella noche, mientras seguía sentada en mi auto frente a los portones, entendí algo muy importante. Ellos pensaban que acababan de dejarme sin opciones. Pero en realidad acababan de cometer el peor error de sus vidas. Mi familia no tenía la menor idea de que el dinero de la venta ya había sido depositado en una cuenta de resguardo 2 días antes de mi cumpleaños. Y tampoco tenían idea de que el documento que mi madre quería obligarme a firmar no era una sorpresa de cumpleaños. Era una emboscada financiera. A las 9:52 de la noche, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico del abogado encargado del cierre de una propiedad llamada Ravensbrück Island Estate. Una isla privada ubicada frente a la costa de Maine, con un castillo de piedra construido por un magnate naviero en la década de 1920. Yo la había visitado 6 semanas antes utilizando el perfil de un comprador anónimo. Parte de mí la veía como una inversión. La otra parte la veía como un desafío personal. Una prueba para demostrarme que podía construir algo que no estuviera relacionado con mi familia. Algo que jamás hubiera pertenecido a mi madre. La propiedad había salido al mercado por $94 millones. Después redujeron el precio a 87 millones cuando una oferta extranjera se vino abajo. Yo negocié cada detalle. Pagué inspecciones completas. Revisé cada documento. Y mantuve toda la operación en secreto. Porque quería tener un lugar en el mundo donde mi madre no pudiera decir que tenía algún control sobre mí. Abrí el correo. Solo contenía una breve actualización. Fondos verificados. El vendedor realizará la transferencia final de la propiedad a las 8:30 de la mañana de mañana. Leí esa frase una vez. Luego una segunda vez. Y después una tercera. Finalmente solté una pequeña carcajada. No porque fuera gracioso. Sino porque el momento parecía casi cruel. Unas horas antes, mi madre me había expulsado de una casa donde cada pared me recordaba que nunca había sido realmente bienvenida. Y al día siguiente por la mañana, yo sería propietaria de una isla privada con un castillo. Completamente pagada. Sin hipoteca. Sin préstamos. Sin fideicomisos familiares controlados por mi madre. Sin pedirle permiso a nadie. Por primera vez en mi vida, algo sería completamente mío. Esa noche no fui a un hotel. En lugar de eso, conduje hasta una pequeña oficina que conservaba cerca del puerto. Era un lugar discreto. Un sitio que casi nadie conocía. Entré, encendí las luces y caminé directamente hacia un archivero metálico. Lo abrí con una llave. Luego saqué varias copias de documentos que había guardado meses atrás. Registros antiguos de empresas. Estados financieros. Documentos legales. El certificado de defunción de mi padre. Declaraciones patrimoniales de mi madre. Y finalmente un sobresellado que había llegado meses antes por correo. Lo había enviado la antigua asistente de mi padre poco antes de retirarse. Todavía recordaba la nota escrita en el exterior. Ábrelo únicamente cuando tu madre te pida que firmes algo. Durante meses no tuve el valor de abrirlo. Tal vez porque una parte de mí no quería saber qué contenía.
Tal vez porque todavía conservaba la esperanza de que mi madre nunca llegaría tan lejos. Pero ahora ya no tenía dudas. Tomé aire profundamente. Y rompí el sello. Mis manos temblaban. Dentro encontré 3 cosas. Una memoria USB. Una fotografía vieja de mi padre cargándome cuando yo era pequeña. Y una nota escrita a mano. Reconocí la letra de inmediato. Era la misma escritura que aparecía en las tarjetas de cumpleaños que él me regalaba cuando era niña. Sentí un nudo en la garganta mientras leía. Jenny, si alguna vez intenta quitarte tu nombre, tu trabajo o tu herencia, no negocies. Me quedé inmóvil. Luego seguí leyendo. Revisa los números. Después muestra la verdad. Leí esas palabras una y otra vez. Y por primera vez desde que salí de aquella cena, sentí que mi padre seguía conmigo. Como si hubiera sabido que este día llegaría. Como si hubiera pasado años esperando el momento exacto en que yo necesitaría escuchar esas palabras. Y mientras sostenía aquella nota entre mis manos, entendí que la verdadera historia apenas estaba comenzando. Esa fue la primera vez que entendí algo que me cambió por completo. Mi madre no me había echado de la casa porque yo no valiera nada. Me había echado porque yo era el último obstáculo entre ella y todo lo que había estado ocultando durante años. A la mañana siguiente me puse el mismo vestido negro que había usado en mi cena de cumpleaños. No quise cambiarme. Quería recordar exactamente a quien creían haber desechado. A quien pensaban haber humillado. A quien estaban convencidos de haber destruido. El vestido todavía conservaba un ligero olor a humo de velas, perfume caro y humillación. Cada vez que bajaba la mirada hacia las mangas, recordaba el dedo de mi madre señalando la puerta. Cada vez que sentía la tela rozando mi piel, escuchaba el silencio de todas las personas que me habían visto marcharme sin decir una sola palabra. Pero en lugar de debilitarme, esos recuerdos me hacían más fuerte. Más fría. Más enfocada. Más decidida. A las 8:17 de la mañana entré en una elegante sala de conferencias con paredes de cristal y vista al puerto de Portland, Maine. El agua brillaba bajo el sol de la mañana. Los barcos se movían lentamente en la distancia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Cuando dije mi nombre, el abogado del vendedor pareció sorprendido. Yo ya estaba acostumbrada a esa reacción. La gente siempre esperaba a alguien diferente. Alguien mayor. Más serio. Más intimidante. Probablemente un hombre. Cuando había $87 millones sobre la mesa, nadie esperaba que apareciera una mujer sola. Sin asistentes. Sin guardaespaldas. Sin esposo sentado a su lado. Sin representantes familiares. Y sin una explicación nerviosa sobre por qué estaba allí. Saqué mi identificación. La coloqué sobre la mesa. Tomé asiento. Y comencé a firmar los documentos. Lo hice despacio. Sin dramatismo. Sin temblar. Sin prisas. Simplemente con cuidado. De la misma forma en que durante años había firmado informes capaces de decidir si una empresa sobrevivía o terminaba en bancarrota. Página tras página. Firma tras firma. Documento tras documento. A las 8:46 llegó la confirmación final de la transferencia bancaria. A las 8:51 quedó registrado oficialmente el título de propiedad. Y a las 8:54 de la mañana, Ravendick Island Estate pasó a ser legalmente mío. Por completo. Sin socios. Sin condiciones. Sin deudas. Sin cadenas. El abogado deslizó la carpeta final hacia mí y sonrió. Felicidades, señorita Parker. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La sala quedó en silencio. Y aquellas palabras resonaron dentro de mí de una forma inesperada. Durante años había escuchado mi apellido usado como una amenaza. Como una obligación. Como una carga. Como un arma que otros utilizaban para controlarme. Pero aquella mañana fue diferente. Por primera vez en mi vida, el apellido Parker sonó como algo que realmente me pertenecía. Sonó como libertad.
Sonó como independencia. Sonó como una victoria. La propiedad era impresionante. El castillo estaba construido sobre una isla rocosa de piedra negra ubicada a solo 12 minutos en barco del continente. Contaba con un muelle privado. Una estación meteorológica. 6 cabañas para invitados. Un faro propio. Una casa para embarcaciones. Túneles de almacenamiento subterráneos. Y una residencia principal construida con bloques de granito tan oscuros que, cuando las tormentas cubrían el cielo, la piedra adquiría un tono azul profundo. Parecía menos una casa y más una fortaleza. Un lugar diseñado para resistir cualquier tempestad. Mientras observaba las fotografías y los planos de la propiedad, una idea cruzó mi mente. Tal vez eso era exactamente lo que necesitaba. No un hogar construido por mi familia. No una herencia controlada por mi madre. No una casa llena de recuerdos dolorosos. Sino una fortaleza. Algo que fuera completamente mío. Algo que nadie pudiera quitarme jamás. Era algo completamente absurdo. Y al mismo tiempo, era hermoso. Pero no era una compra impulsiva hecha por despecho o por un corazón roto. No estaba tratando de llenar un vacío emocional comprando un castillo. Era mucho más que eso. Era una fortaleza. Era una inversión. Era un activo de negocios. Era un futuro centro de retiros que podía transformarse en decenas de proyectos diferentes. Y, sobre todo, era una dirección legal que nadie en mi familia controlaba. Por primera vez en mi vida tenía un lugar que era completamente mío. Sin condiciones. Sin permisos. Sin amenazas. Sin la sombra de mi madre observando cada decisión. Cuando bajé del barco y puse un pie en el muelle privado de la isla, alguien ya me estaba esperando. Era el administrador de la propiedad. Se llamaba Elías Grant. Tenía 61 años. Había servido durante décadas en la Guardia Costera. Era un hombre de pocas palabras. De mirada tranquila. De hombros fuertes. Vestía un pesado abrigo de lana que parecía haber sobrevivido más tormentas de las que yo podía imaginar. Y tenía una postura tan firme que daba la impresión de que hasta el océano le pedía permiso antes de acercarse a la isla. Cuando llegué frente a él, tomó un llavero grande de metal y me lo entregó usando ambas manos. Luego dijo algo que me dejó sin palabras. Bienvenida a casa, señorita Parker. Me quedé inmóvil. Porque nadie me había dicho esas palabras de esa manera. Nunca. La frase bienvenida a casa siempre había venido acompañada de condiciones. De reglas. De exigencias. De advertencias. Pero esta vez no había nada de eso. Solo respeto. Solo sinceridad. Solo una bienvenida. Quise responderle. Quise agradecerle. Pero antes de que pudiera hacerlo, mi teléfono comenzó a sonar. Miré la pantalla. Era mi madre. La llamada siguió sonando. Y la dejé ir al buzón de voz. Un minuto después volvió a sonar. Esta vez era mi hermano mayor. Tampoco contesté. Luego llamó uno de mis primos. Después apareció un número privado. Luego otro. Y otro más. Para el mediodía tenía 32 llamadas perdidas. 11 mensajes de voz. Y un mensaje de texto enviado por mi madre. Lo abrí. Solo decía. Me avergonzaste anoche. Regresa a casa antes de que esto empeore. Lo leí varias veces. Ni una sola palabra preguntando si estaba bien. Ni una sola disculpa. Ni siquiera un simple. ¿Dónde estás? Solo una amenaza disfrazada de preocupación. Regresa a casa antes de que esto empeore. Sentí un vacío en el pecho. Y al mismo tiempo sentí algo más. Claridad. Porque ya no quedaban dudas. No se trataba de amor. Nunca se había tratado de amor. Le mostré el mensaje a Elías. Necesitaba que alguien más lo leyera. Necesitaba una prueba de que no estaba imaginando aquella crueldad. Él tomó el teléfono. Leyó el mensaje una sola vez.
Después me devolvió el aparato. Y dijo tranquilamente: la gente que usa la palabra hogar como una correa siempre se enoja cuando descubres cómo abrir la puerta y salir. Me quedé observándolo. Aquellas palabras llegaron directo a mi corazón. Porque describían exactamente lo que había vivido toda mi vida. Y fue en ese momento cuando empecé a confiar en él. Durante los días siguientes comencé a conocer cada rincón de la isla. Poco a poco fui entendiendo sus ritmos, sus sonidos, sus secretos. El sistema de generadores necesitaba una modernización completa. El antiguo invernadero tenía varios paneles de vidrio rotos. El faro llevaba años sin recibir visitantes. Las cabañas para huéspedes estaban vacías, pero tenían un enorme potencial. Podían convertirse en residencias para artistas, en espacios para escritores, en retiros legales para profesionales, o quizá en programas de verano para mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas después de sufrir abuso financiero y manipulación familiar. Cada edificio despertaba nuevas ideas. Cada pasillo me hacía imaginar posibilidades. Cada puerta cerrada me invitaba a descubrir algo nuevo. Y algo curioso comenzó a suceder. Mientras abría habitaciones olvidadas de la isla, también sentía que estaba abriendo partes de mí misma que habían permanecido cerradas durante años. Cada gabinete cerrado con llave me hacía preguntarme cuántas verdades había evitado enfrentar en mi propia vida. Cuántos recuerdos había guardado. Cuántas preguntas nunca me había atrevido a hacer. Porque la verdad era que no solo estaba explorando una isla. También estaba explorando todo aquello que había pasado años demasiado asustada para descubrir. Pero la paz no llegó de un día para otro. No llegó completa. No llegó tranquila. Llegó en pequeños momentos, mezclada entre amenazas y advertencias. Mi madre empezó a enviarme mensajes a través de otros familiares. Ninguno parecía una amenaza a simple vista. Todos venían disfrazados de preocupación. Estás actuando por impulso. No puedes administrar una propiedad tan grande. Toda la familia está preocupada por ti. No pareces estar pensando con claridad. Al principio podrían parecer comentarios normales. Pero yo sabía mejor que nadie cómo funcionaban ciertas palabras. Aquellas frases no eran casualidad. Eran lenguaje legal. Estaban construyendo una narrativa. Una historia cuidadosamente diseñada para presentar la imagen de una mujer inestable. Una mujer emocionalmente alterada. Una mujer incapaz de tomar decisiones por sí misma. Y mientras más mensajes llegaban, más evidente se volvía el plan. Para la tercera noche, uno de mis primos me envió un mensaje de voz. Lo escuché sentada frente a la chimenea de la biblioteca. Su tono sonaba incómodo. Como alguien que sabía que estaba participando en algo incorrecto. Tu mamá está considerando algunas opciones porque tu comportamiento se ha vuelto preocupante. Todos estamos alarmados por cómo has estado actuando. Escuché el audio una vez. Luego una segunda vez. Y sin responder una sola palabra, lo reenvié al buzón temporal de mi abogado. Después borré la notificación. Nada más. En ese momento comprendí algo que me provocó un escalofrío. El documento que mi madre había intentado obligarme a firmar durante mi cumpleaños probablemente era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Quizá le daba control sobre mis bienes. Quizá le permitía administrar mis cuentas. Tal vez incluso le otorgaba autoridad sobre decisiones médicas. O sobre el dinero que había recibido por la venta de mi empresa. Mientras más lo pensaba, peor se veía. Pero la pregunta que realmente me quitaba el sueño no era por qué quería controlarme. La verdadera pregunta era otra. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Meses? ¿Años? ¿Desde cuándo había decidido que yo era un obstáculo que debía eliminar? La cuarta noche llegó acompañada por una tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza los enormes ventanales del castillo. El viento hacía vibrar los cristales. Y el océano rugía alrededor de la isla como si quisiera arrancarla de las rocas. Yo estaba sentada en la biblioteca revisando documentos cuando escuché unos golpes suaves en la puerta. Era Elías. Entró sosteniendo una carpeta gruesa.
Encontré algo detrás de un panel falso en la sala de archivos, dijo. Eso llamó inmediatamente mi atención. Tomé la carpeta y la abrí. Era un antiguo expediente de mantenimiento perteneciente a los propietarios anteriores. Había planos, facturas, registros de reparaciones. Nada fuera de lo común. Hasta que encontré algo escondido entre las páginas. Un viejo libro de registro de visitantes. Fruncí el ceño. No entendía por qué estaba allí. Comencé a revisar los nombres. La mayoría eran desconocidos. Turistas. Inspectores. Contratistas. Antiguos invitados. Entonces vi un nombre. Y sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Volví a leerlo. Después otra vez. Y otra más. Era el nombre de mi madre. Aparecía una vez. Luego una segunda. Y después una tercera. 3 visitas registradas durante un periodo de 7 años. Mucho antes de que yo comprara la isla. Mucho antes de que siquiera supiera que ese lugar existía. El aire pareció volverse más pesado. Porque de pronto todo cambió. Hasta ese momento había pensado que encontrar Ravenvik Island había sido una coincidencia. Una oportunidad de negocios. Un refugio inesperado. Pero ahora ya no parecía una casualidad. Parecía otra cosa. Parecía un rompecabezas. Y yo acababa de encontrar una pieza que no encajaba. Mi lugar seguro dejó de sentirse seguro. Y comenzó a sentirse como una trampa que alguien había intentado cerrar antes de que yo llegara. Me quedé mirando la firma de mi madre en aquellas páginas amarillentas. Sin moverme. Sin respirar casi. La tinta negra parecía saltar del papel. Era imposible confundirla. Margaret Whitmore Parker. Su letra era exactamente la misma que recordaba desde niña. Líneas precisas. Ángulos perfectos. Trazos firmes. Una escritura tan impecable que parecía diseñada para intimidar. Como si incluso una hoja de papel tuviera miedo de decepcionarla. Y mientras observaba aquella firma una vez más, una pregunta comenzó a repetirse dentro de mi cabeza. Si mi madre conocía esta isla desde años antes de que yo la comprara. ¿Qué más sabía ella que yo todavía no había descubierto? La primera visita había ocurrido 15 años atrás. Solo 2 meses después de la muerte de mi padre. La segunda había sido 8 años antes. Justo por la época en que me sacaron de la fundación benéfica de la familia porque, según ellos, yo no encajaba con la imagen pública que querían proyectar. Y la tercera visita había ocurrido el invierno pasado. Apenas 3 semanas antes de que yo recibiera aquel misterioso aviso anónimo que sugería que Ravenvik Island estaba valuada muy por debajo de su verdadero precio. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El estómago se me hizo un nudo. Hasta ese momento siempre había creído que yo había encontrado la isla. Pero ahora una idea mucho más inquietante comenzó a tomar forma. ¿Y si la isla había sido colocada en mi camino? ¿Y si todo aquello no había sido una coincidencia? ¿Y si alguien me había guiado exactamente hasta ese lugar? Me quedé mirando aquellas fechas. Una y otra vez. Intentando encontrar una explicación lógica. Pero mientras más lo pensaba, menos sentido tenía. ¿Yo había sido la compradora? ¿O simplemente había sido llevada hasta un campo de batalla que mi padre había preparado muchos años antes de que yo siquiera supiera que existía una guerra? Elías y yo continuamos revisando la sala de archivos. Durante horas movimos cajas antiguas. Libros contables cubiertos de polvo. Llaves oxidadas. Baúles de cuero agrietado por el tiempo. Mapas marítimos viejos que olían a humedad y sal. Parecía que estábamos explorando los restos olvidados de otra época. Entonces encontramos algo extraño. Oculta detrás de varios registros antiguos había una caja metálica para documentos. Estaba cerrada con llave. En la tapa aparecía grabado el nombre de la familia naviera que originalmente había construido la propiedad. Nos miramos en silencio. Después comenzamos a buscar la llave. Y la encontramos casi de inmediato.
Estaba pegada con cinta adhesiva debajo de un cajón. Tan visible que resultaba sospechoso. Casi como si alguien hubiera querido que la persona correcta la encontrara. Pero que cualquiera con prisa la pasara por alto. Y si había algo que yo sabía sobre mi madre era esto. Siempre tenía prisa cuando algo no le pertenecía. Tomé la llave. Respiré hondo. Y abrí la caja. Dentro había montones de documentos perfectamente organizados. Notas de reuniones. Registros de transferencias bancarias. Fotografías. Correspondencia legal. Y una carta que inmediatamente llamó mi atención. Estaba dirigida a mi padre. La firma pertenecía a un hombre llamado Charles Whitfield. Un abogado especializado en patrimonios familiares que había trabajado durante años con algunas de las familias más antiguas y poderosas de Nueva Inglaterra. Abrí la carta con cuidado. Y empecé a leer. A medida que avanzaba, sentía que mi corazón latía cada vez más fuerte. Según aquella carta, mi padre había contratado a Whitfield para crear un fideicomiso completamente independiente para mí. Un patrimonio separado de cualquier control de mi madre. Financiado mediante inversiones marítimas que él había realizado antes de morir. Mis manos comenzaron a temblar. Seguí leyendo. El plan estaba diseñado para liberar los fondos por etapas. Apoyo educativo a los 21 años. Capital inicial para proyectos a los 25. Y acceso total al patrimonio a los 35 años. O antes. Si mi madre intentaba obtener control legal sobre mí. Me quedé congelada. Tenía 34 años. Faltaba solamente un año. Un solo año. Pero entonces otra idea golpeó mi mente. ¿Qué pasaba si lo ocurrido en mi cumpleaños ya calificaba como un intento de control? ¿Qué pasaba si el documento que intentó obligarme a firmar activaba automáticamente las cláusulas de protección? Mi respiración se cortó tan bruscamente que me dolió el pecho. Porque de pronto entendí algo enorme. Mi padre lo sabía. Quizá no conocía cada detalle. Quizá no podía prever exactamente cómo ocurriría todo. Pero sabía lo suficiente. Lo suficiente para sospechar. Lo suficiente para preocuparse. Lo suficiente para construir un escudo legal para una hija que ni siquiera sabía que algún día lo necesitaría. Y tal vez también sabía algo más. Tal vez había preparado una trampa. Una trampa destinada a cerrarse sobre la mujer que pasó años interpretando el papel de viuda desconsolada. Pero aquello no fue lo peor que encontramos. Ni siquiera cerca. Mientras seguíamos revisando los documentos de la caja metálica, comenzaron a aparecer pruebas mucho más graves. Actas corporativas aparentemente falsificadas. Registros de juntas directivas que nunca debieron existir. Transferencias relacionadas con indemnizaciones de seguros. Documentación alterada sobre beneficiarios. Firmas sospechosas. Fechas modificadas. Y notas escritas a mano que parecían conectar a mi madre con un patrón sistemático de desvío de activos después de la muerte de mi padre. Documento tras documento. Año tras año. Como si alguien hubiera estado vaciando lentamente partes de su patrimonio mientras todos los demás miraban hacia otro lado. Me quedé observando aquella montaña de evidencia. Y por primera vez comprendí algo aterrador. Mi cumpleaños no había sido el comienzo de esta historia. Ni siquiera era el punto medio. Todo había comenzado muchos años atrás. Y apenas estaba descubriendo que tan profunda era realmente la verdad. Ya no era solo que mi madre intentara controlarlo todo. Era mucho peor. Había estado robando del patrimonio. De la fundación familiar. Y posiblemente también de mí. Ese descubrimiento hizo que la habitación se sintiera más pequeña. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Durante todos esos años, cada vez que yo hacía preguntas, ella lo llamaba falta de respeto. Cada vez que dudaba de algo, me decía que era demasiado desconfiada. Que era fría. Que era demasiado independiente. Pero ahora todo empezaba a verse diferente. Tal vez yo nunca fui el problema. Tal vez nunca fui difícil. Tal vez lo único que hice fue estar demasiado cerca de la verdad.
Sin darme tiempo a procesarlo del todo, tomé el teléfono y llamé a Nora Whitfield. Era la nieta del abogado que había escrito la carta de mi padre. Y ahora era socia en la misma firma. Contestó en el segundo tono. Cuando le dije mi nombre, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Demasiado largo. Luego habló. Me preguntaba cuándo ibas a llamar. Esas 5 palabras abrieron una puerta que ya no podía cerrar. Al día siguiente, Nora llegó a Maine. No vino sola. Vino con 2 banqueros. Y con un contador forense. Extendimos todos los documentos sobre la larga mesa del comedor del castillo. Parecía una sala de guerra. Porque en realidad lo era. Nora empezó a explicarlo todo con calma. El fideicomiso de mi padre había sido enterrado bajo capas de cláusulas de protección después de su muerte en un accidente de navegación. Un accidente que siempre había sido descrito como repentino. Pero ahora nada se sentía simple. Mi madre había intentado impugnar ese fideicomiso en privado. Había fracasado. Y después de eso, había pasado años asegurándose de que yo nunca tuviera suficiente información para activarlo. El documento que me quiso obligar a firmar en mi cumpleaños no era un simple papel. Era su último atajo. Si yo lo hubiera firmado, ella habría podido argumentar que yo había transferido voluntariamente mi autoridad financiera a la oficina familiar de ella. Y entonces no habría necesitado robar el dinero de mi empresa. Yo misma se lo habría entregado. Esa verdad no me hizo llorar. Me dejó completamente quieta. Porque hay un tipo de enojo que grita. Y hay otro tipo de enojo que se convierte en cálculo. El mío se convirtió en matemáticas. Empezamos a trabajar. Contamos los fondos desaparecidos. Comparamos fechas. Revisamos firmas en juntas directivas. Contrastamos documentos escaneados antiguos con los originales guardados en los archivos de la isla. Encontramos donaciones caritativas enviadas bajo nombres de hospitales infantiles. Y luego rastreamos cómo ese dinero regresaba disfrazado como pagos de consultoría a empresas vinculadas con los aliados más cercanos de mi madre. Cada pieza encajaba. Una tras otra. Y mientras más avanzábamos, más claro se volvía el patrón. No era caos. No era error. Era un sistema. Un sistema cuidadosamente diseñado para extraer dinero sin levantar sospechas. Y ahora que lo veía completo frente a mí, entendí algo muy importante. No solo había sido traicionada. Había sido parte de un plan mucho más grande de lo que jamás imaginé. Encontramos pagos registrados como preservación de legado. Pero no tenían nada que ver con preservar nada. Solo servían para mantener su estilo de vida. También encontramos una factura de un investigador privado de hace 8 años. Y ahí estaba mi nombre. Eso cambió todo. Mi madre no solo había vigilado mi dinero. También me había estado vigilando a mí. Cada movimiento. Cada decisión. Cada paso que di durante años. A medianoche, Nora ya se veía agotada. Pero sus ojos seguían brillando. Jenny, me dijo. Esto no es solo mala conducta familiar. Esto es fraude. Me quedé mirando hacia las ventanas del castillo. El océano golpeaba con fuerza contra las rocas abajo. Las olas rugían como si intentaran entrar. Durante años, mi madre había entrenado a toda la familia para verme como alguien dramática. Inestable. Desagradecida. Había convertido mis emociones en el problema. Así nadie se detenía a mirar sus acciones. Pero entonces me hice una pregunta simple. ¿Qué llamas a una hija que deja de pedir amor y empieza a pedir pruebas? Peligrosa. Eso fue en lo que me convertí. Antes de salir del comedor, Nora separó una carpeta del resto. Hay algo más, dijo. Levanté la mirada. El expediente del accidente en barco de tu padre fue solicitado 2 veces después de su muerte. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. Una vez por la aseguradora. Y otra vez por el abogado privado de tu madre. No hice la pregunta en voz alta. Porque ya sabía que todos en la sala estaban pensando lo mismo. ¿Hasta dónde había llegado mi madre para mantener el control?
¿Y cuánto de mi vida había sido construido sobre una mentira que ella esperaba que yo aceptara en silencio? Mi madre hizo su primer movimiento oficial 6 días después de que me echó de la casa. La petición llegó por mensajería a Ravenvik Island. Venía en un sobrecolor crema, con mi nombre completo escrito en letras mayúsculas. Hasta el papel parecía diseñado para insultarme. Dentro, sus abogados afirmaban que yo sufría de inestabilidad emocional aguda, que la compra de la isla demostraba un juicio irresponsable, y que la familia solicitaba supervisión temporal de mis finanzas para mi propia protección. Lo leí una vez. Luego otra. Y entendí exactamente lo que estaba pasando. No era preocupación. No era ayuda. Era el inicio oficial de una guerra legal. Leí la frase 2 veces. Y luego sonreí. Tan tranquila, tan controlada, que Nora me miró con preocupación. Que ella cree que la isla te hace ver irracional, dijo Nora. Yo la miré sin dudar. Entonces vamos a hacer que la isla tenga sentido. Esa misma tarde decidimos no publicar nada. No hicimos escándalo. No subimos mensajes indirectos. No publicamos frases vagas en redes sociales. No le dimos a mi madre el placer de verme reaccionar emocionalmente. En lugar de eso, construimos una respuesta precisa. Tan exacta que dolía. Nora presentó pruebas de que la compra de la isla había sido planeada semanas antes de la cena de cumpleaños. Incluía reportes de inspección, evaluaciones de valor, confirmaciones bancarias, documentos de planeación fiscal, notas de inversión y proyecciones que demostraban que la isla podía convertirse en un proyecto rentable como retiro privado y propiedad de conservación. Mi contador forense armó un rastro limpio de cada dólar. Sin huecos. Sin inconsistencias. Mi médico entregó un documento confirmando que yo estaba completamente sana, competente y sin ninguna incapacidad mental. Y un antiguo socio de negocios escribió una declaración describiéndome como alguien metódica, cuidadosa con el riesgo y tan conservadora financieramente que incluso llegaba a ser molesta. Esa última parte me hizo reír por primera vez en varios días. Y entonces agregamos lo único que mi madre no sabía que teníamos. El audio de la cena de cumpleaños. Yo no lo había grabado a propósito. Mi teléfono estaba sobre la mesa porque estaba esperando una llamada del abogado del cierre. Y la aplicación de notas de voz se había quedado abierta desde una nota de trabajo que había grabado horas antes. Nunca lo noté en ese momento. Pero ahora ese error se había convertido en prueba. La grabación lo capturaba todo. Su exigencia. Su negativa a dejarme leer el contrato. Su grito. El silencio de la familia. Y el sonido de mi silla al arrastrarse cuando me levanté y me fui. Nora la escuchó una sola vez. Se quitó los lentes con calma. Y dijo: esto cambia el ambiente por completo. Pero yo no quería solo una victoria legal. Yo quería la verdad frente a testigos. Por eso organizamos una reunión privada de aclaración en un salón de conferencias de un hotel en Boston. Invitamos a la junta de la fundación. A 2 periodistas especializados en fraude en organizaciones sin fines de lucro. Y a varios miembros de la familia. La invitación estaba escrita de forma tan educada que mi madre no podía rechazarla sin verse sospechosa. Y ella llegó. Vestida de blanco invernal. Con perlas en el cuello. Sonriendo como si fuera a un evento de caridad. Ella esperaba encontrar a una hija debilitada. Pero encontró pantallas de proyección. Carpetas. Abogados. Auditores. Y a mí. De pie al frente del salón, con un traje azul marino. Por primera vez en mi vida no me sentí pequeña frente a ella. No me sentí como la hija que siempre la decepcionaba. Me sentí como una testigo llamada por la verdad. Esta reunión está siendo grabada, anunció Nora. La sonrisa de mi madre se tensó. Jenny, esto es innecesario, dijo. Los asuntos de familia deben quedarse en privado. Ahí estaba otra vez esa frase. La que la gente usa cuando la privacidad en realidad significa proteger al culpable. Presioné el control remoto.
La primera diapositiva mostró el documento que ella había intentado obligarme a firmar. La segunda mostró la cláusula que le daba a su oficina familiar autoridad de emergencia sobre mis bienes. La tercera mostró la fecha del pago de mi empresa. Un murmullo recorrió la sala. Mi hermano mayor se movió incómodo en su silla. Mi tía perdió el color en el rostro. Entonces Nora reprodujo el audio. La voz de mi madre llenó los altavoces. Fírmalo, Jenny. Esta noche. Y luego lárgate. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie la salvó del sonido de su propia voz. Mi hermano miró la mesa. Mi tía se tapó la boca. Y mi madre me miró a mí. Con un odio tan puro que, por primera vez, casi sonó honesto. ¿Y grabaste a tu propia familia? Dijo ella, con la voz rota de rabia e incredulidad. La miré directo, sin levantar la voz. Y le hice la primera pregunta que realmente importaba. ¿Por qué tenías tanto miedo de que yo leyera ese contrato? No respondió. Ni una palabra. Entonces avancé la presentación. Clic. La siguiente diapositiva apareció en la pantalla. Transferencias bancarias. Minutas falsas. Dinero de la fundación movido a través de supuestos contratos de consultoría que no existían. Formularios de beneficiarios alterados. Y otra vez, la factura del investigador privado con mi nombre escrito en ella. El periodista en la parte de atrás del salón se inclinó hacia adelante. Un miembro de la junta susurró sin poder ocultar el shock. Margaret, ¿qué es esto? Mi madre se levantó de golpe. Tan rápido que la silla chocó contra la pared con un ruido seco. Son documentos robados. Gritó. Esto es ilegal. Nora no se movió. Solo la miró con calma. No, dijo. Son registros del patrimonio, pertenecientes a fideicomisos y entidades que su oficina nunca tuvo autoridad para modificar. Silencio. Un silencio pesado. Luego avancé otra vez. La siguiente diapositiva apareció. Registros de visitantes de Ravenvik Island. Y ahí estaba. Su firma. Mi respiración se volvió lenta. Pero mi voz no tembló. Tú ya sabías del fideicomiso de mi padre. La miré directamente. Fuiste a la isla 3 veces porque ahí estaba parte del archivo oculto. Tragué saliva. No me echaste de la casa porque te avergoncé. Me echaste porque se te estaba acabando el tiempo. Por primera vez, su máscara se rompió. No del todo. Solo lo suficiente. Lo suficiente para que todos vieran el pánico detrás de ella. Eres una niña malagradecida, susurró. Pero el micrófono lo captó. Cada palabra. El salón entero la escuchó. Y en ese instante algo cambió. No porque yo gritara más fuerte. No porque la insultara de vuelta. Sino porque finalmente entendí algo que la gente como ella nunca espera enfrentar. Una víctima tranquila, con pruebas. Con recibos. Con hechos. Con verdad documentada. El poder empezó a cambiar de lugar. Y todos lo sintieron. Mi familia también. Poco a poco comenzaron a entender lo mismo que yo había entendido aquella noche bajo la lluvia en Ravenvik. Mi madre nunca nos había estado protegiendo de mí. Se estaba protegiendo de la verdad. Al caer la tarde, la historia ya había salido del control de mi madre. Se movía más rápido que cualquier intento suyo de detenerla. Un periodista la llamó una disputa familiar con consecuencias financieras públicas. Otro fue más directo. Lo llamó por su nombre real. Un caso de fraude en una fundación caritativa ligado a un intento de control financiero sobre una hija adulta. En menos de 24 horas, la junta de la fundación suspendió a mi madre mientras se realizaba la investigación. 2 directores renunciaron antes de ser interrogados. Y entonces mi teléfono vibró. Era mi hermano. Número oculto. Jenny, yo no sabía, dijo. Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Más humana. Yo quise creerle. De verdad.
Porque una parte de mí todavía recordaba cuando él me enseñaba a andar en bicicleta. Cuando corría junto a mí por el camino de la casa gritando: "No mires hacia abajo". Y por primera vez en mucho tiempo, ese recuerdo dolió más que la traición. Pero otra parte de mí recordó algo que no podía ignorar. Los ojos de mi hermano. En la mesa del cumpleaños. Mirando hacia abajo. Sin decir nada. Mientras mi madre señalaba la puerta como si yo fuera un problema que había que sacar de la casa. Tomé el teléfono otra vez. Y hablé con una voz más fría de lo que esperaba. No sabías por qué no saber era más cómodo para ti, le dije. Y colgué. Sin esperar respuesta. Sin dar espacio a excusas. El juicio por la petición de mi madre se convirtió en su primera humillación pública. Por primera vez, ya no era una discusión familiar escondida. Era un caso expuesto frente a un tribunal. Sus abogados intentaron defenderla diciendo que mi compra de la isla era irracional. Que no tenía sentido. Que era una decisión impulsiva. Pero Nora respondió con documentos. Con números. Con pruebas. Presentó reportes de evaluación que demostraban que la propiedad estaba incluso subvalorada en casi un 12% debido a presiones de liquidez del vendedor. Y explicó que mi plan de convertir las cabañas en un centro de retiro de alto nivel no solo era viable, sino altamente rentable. Entonces Nora hizo algo más. Presionó un botón. Y reprodujo el audio de la cena de cumpleaños. La voz de mi madre llenó el salón del tribunal. Ordenando. Controlando. Humillando. El juez no dijo nada mientras escuchaba. Pero su expresión cambió antes de que terminara la grabación. Se endureció. Se volvió más seria. Más distante. Más consciente. Mi madre estaba sentada completamente inmóvil. Pero vi algo que no pude olvidar. Sus dedos apretando su propia mano con fuerza. Como si intentara detenerse a sí misma. Cuando Nora presentó los documentos falsificados, el juez no emitió un fallo criminal en ese momento. Pero negó la petición de mi madre de inmediato. Y además ordenó que varios de los documentos fueran enviados a revisión de la oficina del fiscal general. Ese fue el primer quiebre oficial. El primero de verdad. El segundo llegó 3 días después. Cuando uno de los aliados más cercanos de mi madre dentro de la fundación aceptó cooperar con la investigación. Y empezó a entregar todo. Correos. Plantillas de facturas. Registros internos. Y un mensaje de mi madre que decía: Jenny nunca debe tener acceso independiente. Va a hacer preguntas que su padre debió llevarse a la tumba. Cuando Nora me mostró esa frase, algo dentro de mí se quedó en completo silencio. Mi padre había muerto en un accidente de barco. Durante años acepté esa historia como una puerta cerrada. Como algo que no debía cuestionarse. Como dolor, pero sin respuestas. Pero ahora, esa puerta ya no se sentía cerrada. Se sentía vigilada. Como si hubiera una sombra debajo. Respiré hondo. Y por primera vez hice la pregunta que había evitado durante toda mi vida. ¿Y Nora, podemos demostrar que mi madre tuvo algo que ver con la muerte de mi papá? Ella me miró con cuidado. No respondió de inmediato. Y luego dijo la verdad con una sola frase. No con lo que tenemos ahora. Pero tampoco lo descartó. Todavía no, me dijo Nora. Pero sí podemos demostrar que ella se benefició de lo que pasó después, y que ocultó bienes importantes del patrimonio. Y eso, por ahora, tenía que ser suficiente. Porque las historias de venganza hacen que la gente piense que la satisfacción llega cuando le gritas a alguien en la cara. Pero no es así. La verdadera satisfacción no es el grito. Es el silencio. Es ver cómo la persona que construyó su poder sobre mentiras empieza a darse cuenta de algo inevitable. Que cada documento tiene una fecha. Que cada transferencia tiene un destino. Y que cada testigo, tarde o temprano, se cansa de ser usado. Uno por uno, todo empezó a caer. Mi madre perdió su lugar en la junta directiva. Después le suspendieron la membresía en su club social. Luego el hospital que quería nombrar en su honor pausó la ceremonia de inauguración.
Después los bancos congelaron varias cuentas vinculadas a las empresas en disputa. Y la casa familiar en Newport, la misma casa donde ella me había ordenado salir como si no fuera nadie, terminó entrando como garantía en un proceso de recuperación civil. Fue entonces cuando me llamó. Contesté. No porque tuviera dudas, sino porque quería escuchar cómo sonaba una mujer como ella cuando ya no tenía público. «Estás destruyendo a esta familia», me dijo. Yo estaba en la biblioteca de Ravendick, frente a la fotografía de mi padre sobre el escritorio. Respiré hondo. No, le respondí. Estoy documentando quién ya lo hizo. Hubo un silencio. Y luego su respiración pesada al otro lado de la línea. ¿Crees que esa isla te hace intocable?, dijo. No, le contesté. Lo que me hace intocable es la verdad. Y por primera vez, no tuvo respuesta. Su arresto no fue como en las películas. No hubo gritos. No hubo policías arrastrándola por escaleras de mármol mientras las cámaras explotaban en flashes. Fue mucho más silencioso. Ocurrió a las 7:10 de la mañana de un martes. Investigadores le presentaron cargos por fraude electrónico, falsificación de registros de una organización sin fines de lucro y intento de control ilegal de bienes patrimoniales. En el video posterior se le veía con lentes oscuros, sosteniendo el abrigo cerrado hasta el cuello, evitando mirar a los reporteros. Sin drama. Sin discurso. Solo una mujer que por primera vez no podía controlar la narrativa. Mi hermano aceptó un acuerdo legal después de admitir que había firmado documentos sin leerlos. Mi tía renunció a todas las juntas donde participaba. Y varios primos que antes me llamaban inestable empezaron a enviarme disculpas que sonaban más a documentos legales que a sentimientos reales. No respondí a la mayoría. Porque lo más extraño no fue su traición. Fue la rapidez con la que querían perdón, cuando la lealtad dejó de ser conveniente. 6 meses después de aquella noche en la que mi madre me gritó «Lárgate», yo estaba de pie en el faro renovado de Ravendick Island. El viento golpeaba fuerte afuera. El mar seguía igual de inmenso. Y desde ahí vi llegar el ferry. Uno tras otro. 24 mujeres bajaron del barco. Todas habían vivido algún tipo de abuso financiero, familiar o emocional. Y todas venían a algo nuevo. El primer retiro del Fondo Independiente de Recuperación Parker. Por primera vez, la isla no era solo mía. Era de todas ellas. Yo lo llamé Parker. Pero no por mi madre. Ni siquiera completamente por mi padre. Sino por la versión de mí misma que había sobrevivido lo suficiente como para redefinir ese apellido. Para convertirlo en algo mío. El fondo que creamos ofrecía educación legal, talleres de educación financiera, planificación de emergencia y salas silenciosas donde las mujeres podían decir en voz alta lo que sus familias les habían enseñado a ocultar. Algunas habían sido controladas por esposos. Otras por sus padres. Algunas incluso por hijos adultos que usaban la herencia como un arma. Ninguna necesitaba un castillo para ser libre. Pero por un fin de semana, todas podían estar dentro de uno. Y recordar algo simple. Que una puerta cerrada también puede abrirse. Elías dirigía la operación de la isla con la calma de un capitán de barco. Nora se quedó como asesora legal del fondo. Las cabañas se llenaban poco a poco de maestras, enfermeras, artistas, contadoras y madres que habían olvidado que también podían desear algo para sí mismas. En la primera noche, les conté una versión suavizada de mi historia. No porque buscara lástima, sino porque el silencio es donde la manipulación crece más fuerte. Les dije que la noche en que me echaron de mi casa, mi familia creyó que la humillación me iba a romper. Pero en realidad me aclaró la mente. Les dije que el dinero por sí solo no me salvó. Me salvó la evidencia. Me salvó la preparación. Me salvó un abogado honesto. Un testigo firme. Un sobre que no habría tiempo, y la decisión de no volver atrás. El caso de mi madre siguió durante meses. Finalmente aceptó culpabilidad en varios delitos financieros para evitar un juicio más largo. Perdió la casa de Newport. Perdió la mayor parte de su fortuna personal. Y perdió la identidad pública que había construido durante 30 años.
Las páginas sociales dejaron de llamarla filántropa. Los documentos del tribunal la llamaban acosada. Y yo pensé que eso me haría sentir victoria todos los días. Pero no fue así. Porque algunas mañanas todavía extrañaba a la madre que yo había imaginado. A la mujer que solo existía en mi esperanza. Ese fue el duelo final. Y quizá el más difícil. Porque cuando alguien cruel finalmente cae, igual tienes que vivir con el vacío donde debería haber estado el amor. Mi hermano vino a la isla una vez después de que todo terminó. Se veía más viejo. Más pequeño. Menos seguro de que su encanto pudiera salvarlo. Se disculpó sin excusas esta vez. No lo abracé. Pero tampoco lo rechacé. Solo le dije la verdad. Que el perdón no era un interruptor que yo pudiera encender para hacerlo sentir cómodo. Era un camino. Y todavía no había decidido si él podía caminarlo conmigo. Él asintió. Y por primera vez aceptó una respuesta que no lo favorecía. Eso, se sintió como progreso. En mi cumpleaños número 35 abrí la última parte del fideicomiso de mi padre. Nora me entregó los documentos en el mismo comedor del castillo donde alguna vez habíamos desplegado todas las pruebas contra mi madre. Pero también había una última carta de él. Era corta. Solo decía: Jenny, no puedo elegir tu vida por ti. Solo puedo dejarte herramientas. Confía en tu mente. Protege tu nombre. Construye un lugar seguro. Pero no te conviertas en piedra para sobrevivir a la piedra. Leí esa última línea muchas veces. No te conviertas en piedra para sobrevivir a la piedra. Y entendí algo importante. No quería convertirme en eso. Así que transformé Ravenvik en un lugar con puertas abiertas, límites claros y registros que nadie podía manipular en secreto. Guardé el vestido de aquella noche en una vitrina de vidrio en mi oficina. No porque adore el dolor, sino porque respeto la evidencia. Cada vez que alguien preguntaba por qué una mujer compraría una isla de $87 millones después de ser expulsada por su propia madre, yo respondía primero lo simple. Porque podía. Y después decía la verdad completa. Porque a veces la puerta por la que te sacan, se convierte en la frontera entre la vida que te controlaban y la vida que ya no pueden tocar jamás. Y si estás escuchando esto atrapado en una mesa donde todos esperan que firmes tu silencio, recuerda algo. La familia no se prueba con sangre. Ni con apellidos. Ni con fotos navideñas. Ni con aplausos hacia quien te humilla. La familia se prueba con protección. Con verdad. Y con el valor de quedarse a tu lado cuando callar sería más fácil. Mi madre gritó lárgate, porque pensó que el exilio era un castigo. Nunca imaginó que se convertiría en mi herencia.